Esta es una nueva emisión de TVC4 Noticias, el informativo diario de Comarca TV en épocas de coronavirus. Descreemos de la primicia, de lo urgente, de lo que a poco de andar suele ser diferente a lo que el apuro comunicacional suele presentar como real. Nuestro compromiso es con la verdad. Estas son las novedades. Estados Unidos vuelve a batir su récord diario de casos de coronavirus. El Papa lamentó la reconversión de la Basílica de Santa Sofía en mezquita. Ministros de Agricultura americanos se reunirán para definir acciones frente a la pandemia. Reporte matutino del Ministerio de Salud sobre el COVID-19 en Argentina. Rossi y Mayra Mendoza visitaron la base operativa del Ejército en el estadio de Quilmes. Proyecto de ley de insolvencia familiar para quienes se endeudaron. Eligieron a Argentina como único país de la región para probar una vacuna contra el coronavirus. Ataque de manifestantes autoconvocados a un móvil de C5N. Corrientes sumó un robot enfermero a su hospital de campaña para coronavirus. Los consejos del viejo profesor para un nuevo modelo de país. El Ministerio de Defensa homenajeó a Juana Azurduy a 240 años de su nacimiento. El estado de Florida anunció un récord diario de 188 muertos por el nuevo coronavirus, un día después de que Estados Unidos reportara el mayor número de casos en una sola jornada, 63.900. Y en medio del mayor repunte nacional de la enfermedad en 2 meses. En una de las pocas excepciones, el agravamiento general de la situación, el estado de Nueva York, a quien Florida arrebató su otrora carácter de epicentro de la epidemia nacional, informó su menor promedio de muertes en 3 días seguidos desde mediados de marzo. Además de Florida, la también sureña Texas y la occidental California se cuentan entre los estados más afectados por el repunte de casos. Los 3 estados, los más poblados del país, presentan curvas de contagio en pleno ascenso desde hace por lo menos 2 semanas. El Papa Francisco dijo estar muy dolorido ante la decisión del gobierno de Recep Tayyip Erdogan de convertir en mezquita la antigua iglesia bizantina de Santa Sofía de Estambul, que desde 1934 es un museo. El Papa Francisco, durante el tradicional Ángelus dominical en la Plaza de San Pedro, lamentó la decisión del gobierno turco de reconvertir a la Basílica de Santa Sofía, ubicada en Estambul, en una mezquita. Il pensiero a Istanbul. Penso a Santa Sofia e sono molto addolorato. Francisco había hecho una visita a la basílica en 2014, a poco de haber asumido su papado. La basílica se terminó de construir en el año 537, durante el reinado del emperador bizantino Justiniano, y durante siglos fue el centro de la Iglesia Ortodoxa rusa. Famosa por su enorme cúpula, está considerada como el epítome de la arquitectura bizantina, y se dice de ella que cambió la historia de la disciplina. A partir de 1934 se convirtió en museo y luego fue declarada Patrimonio Histórico de la Humanidad por la UNESCO. Hasta el día de hoy es uno de los sitios más visitados por los turistas que viajan a Estambul en particular y a Europa en general. El presidente turco, poco más de un año atrás y en plena campaña electoral, había anunciado su firme intención de volver a convertirla en una mezquita. Ayasofya'yı kısa zaman önce biliyorsunuz camiden müzeye çevirmişlerdi. Şimdi biz de inşallah seçimden sonra tekrar müzeden ismi olarak camiye çevireceğiz. Finalmente, y con la decisión de las autoridades religiosas y jurídicas de Turquía, Erdogan anunció oficialmente que la Basílica de Santa Sofía
vuelve a ser una mezquita abierta a todo el mundo, sin distinciones religiosas, y que la primera oración del culto musulmán se oficiará el próximo viernes 24 de julio. Biz de buna dayanarak çıkardığımız bir Cumhurbaşkanlığı düzenlemesiyle Ayasofya'nın yeniden cami olarak hizmete açılmasını sağladık. Böylece Ayasofya 86 yıl aradan sonra yeniden Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesinde belirttiği şekilde cami olarak hizmet vermeye başlayabilecektir. Hazırlıkları süratle tamamlayarak 24 Temmuz 2020 Cuma günü Cuma namazı ile birlikte Ayasofya'yı ibadete açmayı planlıyoruz. Ministros y secretarios de Agricultura del continente americano se reunirán de manera virtual, por segunda vez en el año, para definir acciones que refuercen la continuidad de la actividad agropecuaria en medio de la actual pandemia y estimulen el intercambio de alimentos e información comercial entre los países de nuestro hemisferio. La reunión es impulsada por el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de México, Víctor Villalobos, y coorganizada por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y también por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, en un comunicado de prensa, precisó que el diálogo se enfocará en temas como seguridad alimentaria, reactivación económica post-pandemia, comercio internacional, sanidad agropecuaria e impulso a las cadenas agroalimentarias. Damos paso al reporte diario del Ministerio de Salud sobre el COVID-19 en Argentina. 3.099 son los casos confirmados de coronavirus en la República Argentina en la jornada de ayer, 92,3% con residencia en el área metropolitana de Buenos Aires, el 0,8% con residencia en la provincia del Chaco, 1,4% en Córdoba, 1,3% de los casos confirmados en la provincia de Entre Ríos. 9 han sido las provincias que no han confirmado casos. El total de casos confirmados en la Argentina, 103.265, 13 de los cuales se encuentran en nuestras Islas Malvinas. 1.926 personas han fallecido por coronavirus en la República Argentina. Tenemos una tasa de letalidad del 1,8% y la mortalidad por coronavirus asciende a 41,9 personas por cada millón de habitantes. 75 es la mediana de edad de las personas fallecidas. 24 las provincias que han confirmado ya casos de coronavirus. Tenemos La Pampa con más de 14 días desde la confirmación del último caso. Las personas que se han recuperado de la infección por coronavirus son 45.467, 44% del total de los casos confirmados. Las personas internadas en terapia intensiva con diagnóstico confirmado de SARS-CoV-2 son 752, 91% corresponden a ciudad y provincia de Buenos Aires. Nuestro sistema de salud en relación a su ocupación, a nivel país 52,7%, en el AMBA 60,8%. Nuestro sistema de salud sigue pudiendo dar respuesta a quien necesite ser atendido por coronavirus o por cualquier otra patología. De las 9 provincias que no tienen casos, es importante mencionar que siempre van variando, no son las mismas provincias. La única provincia que no presenta nuevos casos confirmados de coronavirus en los últimos 14 días es la provincia de La Pampa. Lo que estamos viendo, lo que sabemos que va a pasar es que a medida que aumente la circulación de las personas, a medida que se siga trabajando en circulación, en migración interna, a medida que siga circulando trabajadores esenciales, transportistas, es posible en cualquier momento recibir un caso sospechoso y es muy importante estar siempre alertas, tanto nuevamente para la sospecha y la detección precoz para su control, como para que el equipo de el equipo de salud utilice el equipo de protección personal siempre y minimicemos cualquier posibilidad de infección y brote en el personal de salud. Entrenamos 400 médicos jóvenes recién recibidos para generar equipos de reemplazo que después terminaron
yendo voluntariamente a provincias donde epidemiológicamente estaban más complicadas, como Chaco, como Salta, como Entre Ríos. En cuanto a los voluntariados profesionales, de más de 4.000 voluntarios inscriptos, más la solidaridad de las provincias como Córdoba, del hospital hospitales nacionales como Calafate, como el Cruce, como las Fuerzas Armadas, han puesto a disposición especialistas, personas capacitadas en terapia intensiva y en medicina interna, para también poder acudir a los lugares donde el recurso humano, por distintos motivos, por contagio, por cansancio o por cualquier otra circunstancia, necesitaban el apoyo. Actualmente el programa Activar, a cargo de la doctora Judith Díaz Bazán, que tiene que ver con un acompañamiento territorial a las jurisdicciones, más de 7 universidades, más de 600 voluntarios de las universidades, 97 profesionales voluntarios también de nuestro registro y 44 profesionales de los sindicatos. Y por último, también la Secretaría de Empleo Público puso a disposición más de 700 agentes de la Administración Pública Nacional para trabajar y apoyar todas las tareas territoriales que vienen desarrollando en distintos lugares, como recién mencionaba Carla, con el detectar y con tareas territoriales concretas. El ministro de Defensa, Agustín Rossi, y la intendenta del municipio bonaerense de Quilmes, Mayra Mendoza, visitaron la base operativa del Ejército instalada en el Estadio Centenario del Club Quilmes por la pandemia de coronavirus y coincidieron en destacar la asistencia que desde allí se ofrece a familias del distrito. El primer lugar en donde estuvimos en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, fue aquí en Quilmes. Hoy nosotros en todo el país llevamos realizadas alrededor de 8.000 tareas. Significa que hoy estamos acá en Quilmes, pero hay entre 80 y 100 lugares de toda la Argentina en donde las Fuerzas Armadas están haciendo tareas de ayuda humanitaria. Bueno, acá es enorme, digamos, ¿no? Porque la posibilidad del Club Quilmes nos ha permitido mejorar nuestra logística, porque nosotros tenemos el asentamiento del cuartel de los militares que están trabajando acá, es Campo de Mayo. De esta manera nosotros lo que hacemos es tener una dotación de personal durante 7 días que duerme acá en el estadio con comodidades excelsas, y la verdad que también nos pone muy contentos lo que decía recién Mayra, que es el reconocimiento de la sociedad, de los vecinos, de los ciudadanos a la tarea que hacen las Fuerzas Armadas, y yo creo que esto también va a significar un fuerte fortalecimiento de la sociedad civil con las Fuerzas Armadas, y creo que es claramente beneficioso para imaginarnos en la Argentina que viene. Apenas 2 días de decretada esta cuarentena, este aislamiento social preventivo y obligatorio por el presidente Alberto Fernández, uno de los primeros llamados que hicimos desde el municipio de Quilmes fue al ministro Agustín Rossi, porque creíamos necesario poder contar con las fuerzas, con el ejército, para ayudar en esta tarea que es poder atravesar esta pandemia y asistir en lo social para poder garantizar un plato de comida, y el trabajo logístico y el acompañamiento del ejército es realmente fundamental. Sectores medios bajos, venían extremadamente golpeados de 4 años de ajustazos exorbitantes producidos por el gobierno anterior en los servicios públicos. Y esta cuarentena los afecta con la pérdida absoluta de ingresos, lo que los ha llevado a una situación de emergencia a una situación de insolvencia. Asociaciones de consumidores impulsan un proyecto de ley de insolvencia familiar para que las familias que enfrentan altos niveles de endeudamiento producto de la caída de ingresos causada por la pandemia de coronavirus puedan acceder a una mediación por parte del Estado para llegar a un mejor acuerdo con sus acreedores. Hay que crear alguna herramienta o instrumento que genere la posibilidad de que el deudor que se haya endeudado de buena fe pueda sentarse en una mesa de negociación, en una situación de equilibrio y a través de un marco administrativo y legal que le provea el Estado para negociar toda su deuda. Y así lo afirmó el presidente de la Asociación Cruzada Cívica, Mariano Gendra Gijena. El proyecto de ley de insolvencia familiar, que es impulsado por varias entidades que defienden a los consumidores, tales como Cruzada Cívica, DELCO y ADECUA, será presentado próximamente en la Cámara de Diputados. Al respecto, agregó
Gendra Gijena, que creemos es una herramienta más que necesitan en este momento, por la situación de insolvencia del 89%, los hogares argentinos. 9 de cada 10 hogares están sobreendeudados, con deudas muy por encima de su capacidad de ingreso. Argentina fue seleccionada como el único país de la región para llevar adelante una de las fases de prueba con personas de la vacuna contra el coronavirus que preparan para las compañías farmacéuticas Pfizer Inc. y BioNTech Sociedad del Estado, que anunciaron que se encuentran a la espera de la aprobación regulatoria de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, ANMAT. Argentina fue seleccionada hoy como el único país de la región para llevar adelante una de las fases de prueba con personas de la vacuna contra el coronavirus que preparan las compañías farmacéuticas Pfizer y BioNTech SE, que anunciaron que están a la espera de la aprobación regulatoria de la ANMAT. El presidente Alberto Fernández lo anunció en su cuenta de Twitter tras reunirse con el gerente general de la farmacéutica Pfizer, Nicolás Baker, y el director científico de la Fundación Infant, Fernando Pollack. Se trata de la fase 2B3 de la vacuna candidata con tecnología ARN mensajero, que actualmente se encuentra en fase 1-2 y de la que el pasado 1 de julio anunciaron datos preliminares que calificaron como positivos. Desde las compañías farmacéuticas informaron en un comunicado que la selección estuvo basada en la experiencia científica y las capacidades operativas del equipo del investigador principal, la epidemiología de la enfermedad, así como la experiencia previa de Argentina en la realización de estudios clínicos. El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, anticipaba en una entrevista realizada con Telam en días anteriores sobre la posibilidad de realizar pruebas de vacunas contra el coronavirus en nuestro país. La Argentina, además, por indicación del presidente, está abierta a que el que quiera trabajar acá, teniendo como tienen algunos laboratorios, desarrollo evolutivo de vacuna, nosotros estamos abiertos a que se hagan las pruebas clínicas en la Argentina. Eso significa trabajar en los humanos voluntarios, pero también con 2 requisitos. Un requisito de, primero que nada, ¿cómo le puedo decir? Prioridad en la provisión de vacunas, si nosotros entramos en un ensayo clínico, el primer punto. Y el segundo punto, transferencia de tecnología, es decir, que nosotros podamos fabricar la vacuna acá. La de Pfizer y BioNTech SE es una de las 12 vacunas que están siendo probadas en seres humanos alrededor del mundo, según los registros de la Organización Mundial de la Salud. Un móvil de C5N fue atacado por un grupo de manifestantes que se autoconvocaron a protestar en rechazo al aislamiento social, preventivo y obligatorio y en contra del gobierno nacional. Durante el ataque, los manifestantes golpearon, empujaron e insultaron a los trabajadores de prensa de ese canal, ante la sorpresa de otros periodistas que intentaron intervenir para frenar la golpiza. El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Juan Bautista Maíquez, inició 2 sumarios a raíz de los hechos y por las lesiones que sufrieron otros 2 periodistas, uno de ellos del medio de comunicación popular, Ezequiel Guazorra. También fue agredido el reportero gráfico de Telam, Víctor Carreira. A la vez que agradecemos la gentileza de C5N por esta información, debemos decir que creemos en la irracionalidad de esta autoconvocatoria. No ver que en el mundo ya hay casi 13 millones de contagiados por el coronavirus es no advertir que se trata de un problema sanitario y querer creer que estamos ante un problema partidario o político. La provincia de Corrientes incorporó un robot para el área de enfermería del nuevo hospital de campaña especializado en coronavirus. El robot está programado para filmar al paciente, realizar un escaneo de su respirador y, en caso de que el enfermo requiera atención,
llamar inmediatamente al personal sanitario, explicaron las autoridades a través de un comunicado. El artefacto tiene la capacidad de captar los signos vitales de los pacientes mediante el monitoreo de las pantallas, seguidas en tiempo real por especialistas. Uno de los beneficios de la innovación, destacaron, es la posibilidad de disponer de un mayor número de máscaras protectoras y batas que el personal necesita para cuidar de cada paciente contagiado de COVID-19. Los argentinos hace algo más de 4 décadas vivimos en un antiproyecto que nos fue impuesto y que nos condiciona a que sigamos siendo deuda, es decir, que no seamos, cuyo enemigo central es el trabajo y el trabajador, ocupado, desocupado y jubilado. ¿Cómo revertirlo y qué hacer es tarea de todas y de todos? Por eso esta columna diaria del viejo profesor recoge una serie de principios metodológicos propuestos por el profesor Gustavo Sirigliano, que son una guía, un aporte para analizar los contenidos de un nuevo proyecto de vida, que dejando atrás el antiproyecto, nos permita compartir un nuevo proyecto de país. Ejes que están presentados de un modo simple, sin pretensión técnica, para que todos, y no unos pocos iluminados, puedan participar, discutirlos y aportar propuestas. A esto los invita nuestro noticiero TVC4 Noticias, a que entre todos aportemos a los contenidos de un nuevo modelo de vida, de un nuevo proyecto de país. Para que un proyecto nacional se pueda realizar, será conveniente que la trama reproduzca o se asemeje a una historia arquetípica. Una historia arquetípica o ejemplar, modelo o arcaica, parece ser de más directa comprensión y realización por aquellos que integrarán la población o el pueblo del proyecto. Así, puede ser útil analizar el proyecto del 80 bajo tal enfoque, pues repetiría con variantes una historia arquetípica ya dada en la historia. Deja a tus padres, tu madre, abandona todo, tu tierra, y recorre el camino del mar hasta asentarte en una tierra que emana trigo y rebaños. Ahí poseerás la tierra no sin sacrificio. Una mala mujer te engañará, pero dispondrás de una tierra riquísima. Tendrás hijos, fundarás una gran ciudad babilónica y fenicia. Esa grajea histórica arquetípica es también el contenido simbólico de muchas letras del tango. Por otra parte, los productos privilegiados por el proyecto del 80, como la carne y el trigo, son, además de nobles y apreciados, innegables símbolos. El toro remite a sangrientos sacrificios como ofrendas a la divinidad. El trigo se vincula con el alimento por antonomasia, que es el pan. Y este con la Eucaristía, medio de comunicación con lo sagrado y con la comunidad. Cuando uno es viejo, es natural que perciba la realidad más en su estructura que en su coyuntura. Lo opuesto ocurre con el adulto. El Ministerio de Defensa, que conduce Agustín Rossi, difundirá un video de homenaje a Juana Azurduy al cumplirse 240 años de su nacimiento. Material audiovisual que será publicado en las redes oficiales de la cartera, según se informó a través de un comunicado. Juana Azurduy, flor del Alto Perú. No hay otro capitán más valiente que tú. Oigo tu voz más allá de Jujuy, y tu galope audaz, doña Juana Azurduy. Me enamora la patria en Agraz. Desvelada recorro su faz. El español no pasará. Con mujeres tendrá que pelear. Con mujeres tendrá que pelear.
Tierra en armas, que se hace mujer, amazona de la libertad. Quiero formar en tu escuadrón y al clarín de tu voz, atacar. La revolución viene oliendo a jazmín. Hoy la pandemia lo demuestra. Todos tenemos que ocuparnos de sostener la vida, la propia y la ajena, respetando los consejos sanitarios para evitar que la pandemia se expanda. Tengamos presente que ya llegamos a casi 13 millones de contagiados en el mundo. No estamos ante un problema partidario ni político, estamos ante un grave problema sanitario. El bien común es lo que entre todos debemos conquistar, lo que debemos realizar. Lograrlo reclama fidelidad. Cuando bajo cualquier excusa se atenta contra el bienestar general, poniendo en peligro la salud pública, se traiciona las necesidades del pueblo. Es el momento en que muestra su peor cara el antiproyecto, proyecto de no país, de muerte, que nos rige desde hace varias décadas, y cuando pululan los que, más que irresponsables, son cómplices. Y como en el caso de un pobre jubilado que producto de su dogmatismo salió a hacer movilizaciones anticuarentenas, además de cómplices pagan lamentablemente con su propia vida. Sostener el proyecto de vida exige el compromiso y el trabajo de todos, ahora y después de la pandemia también.